Tres generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @Arquitectos Online. Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Ni soy de aquí, ni soy de allá. Solamente me conozco y soy. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loelmi García. Y yo, Antonio Enríquez, a sus órdenes. Y bueno, déjenme les cuento que nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. En paralelo, desarrolló una vocación por las artes plásticas y visuales, además de la arquitectura, el urbanismo y la cartografía. Ha sido profesor del doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología y Historia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, así como de la Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. En el servicio público ha sido asesor y funcionario en varias dependencias y entidades como la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de la Función Pública, así como de los subsecretarios de Planeación y Asuntos Culturales y Cooperación Internacional, así como director de publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Cultural y Científico de la Embajada de México en Italia, coordinador general de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, director general adjunto de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, coordinador general del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular del Departamento del Distrito Federal, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Energía, gerente de promoción de sistemas de control de Pemex, secretario general del INAH, entre otros, en materia de intervenciones en espacios públicos, reciclaje y construcción de inmuebles, entre ellos, más de 30 mercados privados. Ha concebido y fabricado corredores escultóricos y producido esculturas de formato público. Ha coordinado proyectos para instituciones con la participación de los más destacados artistas en activo de México, así como un sinfín de exposiciones en temas cartográficos y urbanísticos. Como autor y coordinador editor destacan entre sus últimos libros El Caballito de Manuel Tolsá, Lances y Bretes, en colaboración con Jorge González Aragón, Luis García Galeano, Manuel Marín, Los Aliviados, la poética de los ferrocarriles, en colaboración con Ildefonso Acevedo, Federico Silva, Los Signos Enterrados, en colaboración con Serge Falcheroux y Juan Manuel Bonet, El Territorio y sus representaciones, en colaboración con Jorge González Aragón. Esto y mucho, mucho más es nuestro gran invitado el día de hoy, a quien le agradezco el que haya aceptado nuestra invitación. Él es Luis Ignacio Sáenz. Bienvenido, doctor, a @Arquitectos Online. Muy buenas noches. Encantado con la invitación. Me parece que el esfuerzo que ustedes hacen es magnífico. La inteligencia se demuestra con las preguntas, la inteligencia jamás se demuestra con las respuestas. Ese es un proceso que tiene que ir modificándose permanentemente. De modo que un espacio dialógico, polémico, crítico, sobre nuestro espacio, nuestra inserción en él,
y qué sentido tiene de humanidad me parecen vitales. Las felicito profundamente por este empeño intelectual y este empeño cultural muy, muy relevantes. Gracias, gracias. Y lo vamos a disfrutar mucho con usted. Agradecemos la presencia de todos ustedes, nuestros seguidores, amigos y colegas de @arquitectos online. El mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Un espacio digital realizado por la iniciativa privada e inversión independiente, ajena a cualquier partido político, asociación, religión, filosofía, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida hoy. En @arquitectos online abordaremos el tema ¿de dónde eres? Arquitectura ante la migración. Loa, Bueno, pues vamos a adentrarnos ya un poquito más en lo que nos confiere, que es el tema de la migración. Y bueno, pues, ¿qué es la migración? La migración, pues, es el desplazamiento de personas, y no solamente de personas, sino también aplica para animales, de un lugar a otro con el objetivo de establecerse, ya sea de manera temporal o permanente en algún lugar. Este fenómeno, pues, se debe a varios factores, pues puede ser por mejores oportunidades económicas, por condiciones del medio ambiente, por escape de algunos conflictos que estén sucediendo en su país, por persecuciones, entre muchos otros factores. La migración puede ocurrir a nivel internacional o nacional y tiene impactos significativos en la comunidad, así como la dinámica socioeconómico y cultural de las regiones que estén involucradas. Y ahora, ¿qué es la inmigración? Bueno, la inmigración es un movimiento de población que se produce cuando un grupo de personas llegan a otro país para establecerse en este. Se suele dar cuando pues buscan mejor calidad de vida y pues pueden ser también oportunidades laborales, un lugar que les brinde mayor seguridad y cosas que en su país pues no lo tienen, ¿verdad? Por eso se hace este movimiento de la inmigración y pues puede darse también de manera temporal o permanente. Y bueno, pues ¿qué es un migrante? Es la persona que se mueve y está cambiando su residencia habitual. Se puede decir que no existe como que un espacio geográfico mínimo que determine si el cambio de residencia pues es migración o no. Es decir, que cualquier movimiento que implique dejar el hogar y para que crear un nuevo hogar, pues esto ya se le llama como migración. ¿Y quiénes la llevan a cabo? Pues los migrantes. Y el inmigrante es como se le denomina a la persona que llega a un lugar tras una migración. Entonces, el emigrante es como se denomina a esta persona en el lugar del que se ha ido. Todas las personas pues son emigrantes e inmigrantes. Y bien, ¿qué es una persona refugiada? Bueno, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecuciones. Por desgracia, pues esta es como que la definición que tenemos, nada más que pues es como que bastante insuficiente. El refugiado, perdón, tiene que ser reconocido como tal por el país de acogida. Es decir, que la persona refugiada emigra y pues tras afirmar que huyó de un país que corre peligro su vida, pues se encuentra un país de destino, pero le tienen que dar el reconocimiento de que es digno de la protección internacional del país al que está llegando. Pues como cada uno de estos casos es muy concreto, pues por ahora vemos que las personas, estuvo la guerra de Ucrania, pues realmente están saliendo de su país y lastimosamente como que el término de refugiados se aplica más como un término legal, porque tienen que ser como tal reconocidos. En dado caso que no los reconozcan como refugiados, pues son personas migrantes, ¿verdad? arquitecto Antonio Enríquez. Gracias, Verónica, muy amable. Gracias, Lomi. Me Adelante. integro platicando que en esta circunstancia en la que vive el país y el mundo entero, se imagina que una búsqueda en el sustento, en la adaptación a diferentes entornos, en condiciones climáticas y así como la expresión de la población, se encuentra entre los principales impulsores de esta migración, que no sé si pudiéramos calificar de una primera gran migración contemporánea. Y durante el tiempo en que el hombre también ha sido perseguido por la religión, su raza, su opinión, sus posturas políticas,
su nacionalidad, género, orientación sexual y por formar parte de un grupo social determinado. Las personas que se pudieran identificar como refugiadas se ven obligadas a huir por rutas o por caminos peligrosos en la mayor parte del tiempo por estas causas. También se tiene la migración laboral, esa migración que genera una expectativa de encontrar una mejor oportunidad de trabajo. Se tiene la migración por la salud, la migración por estudios universitarios, que muchos soñamos alguna vez con tener una beca o ir a otro país para tener una mejor educación, la migración diplomática y la turística. Los jóvenes emigran por razones económicas y en busca de eso que mencionaba hace un momento, de una mejor educación y de empleo, entre otros motivos. Y una cuarta parte de ese colectivo tiene que marcharse por razones políticas de sus países de origen. Eso es lo que nos indica el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU en un reciente informe. Por lo tanto, podríamos platicar de que el ser humano, en una búsqueda de una mejor calidad de vida, trata de obtener esa acogida, ese refugio y esa protección que pudiéramos imaginar todos que debía de ser inclusiva. Hasta ahí mi comentario y agradezco lo que el doctor nos pueda platicar también, ¿no? Adelante, Verónica. Gracias, arquitecto. Y bueno, la urbanización y el desarrollo económico pueden impulsar desplazamientos de áreas rurales hacia zonas urbanas en busca de empleo y mejor calidad, como lo hemos comentado. En la actualidad, aproximadamente el 60% de la población global reside en entornos urbanos. Si esta tendencia continúa, se estima que en el 2050, 7 de cada 10 personas habitarán en áreas urbanas. Yo siempre he pensado que migración es salir de zona de confort en algunos puntos, pero también es zona de conflicto y según sea el caso. Pero vamos a aprovechar a nuestro doctor Luis Ignacio para ver. Nos podría hablar de esta migración en México, porque déjeme le digo que ayer estuve en el consulado americano y ahí decían que cuando iniciaron estas relaciones de que se inicia el programa de los trabajadores en los Estados Unidos y mucha historia más, pero usted yo creo que nos puede iluminar más, doctor. Bueno, lo primero que yo quisiera puntualizar Ujú. es que no hay una sola comunidad, sociedad o estado nacional en el planeta que haya podido evitarse la migración. Eso no existe. Todos y cada uno de los pueblos de la Tierra han migrado por muy distintas razones, como las que ya ilustrada y enciclopédicamente han mencionado ustedes, cosa que los felicito de paso. Recordemos que nosotros tan solo en América Latina tenemos 20 países y en el Caribe tenemos 13. En el sistema de Naciones Unidas tenemos 193 países y si además incluimos a esa suerte de delirio territorial que es el Vaticano, pues son 194. De modo que es un sinfín de diversidades que no reconocemos como tal y ese es el principal problema de la migración. En el caso nuestro, cuando hablamos de estos desplazamientos masivos dentro de la geografía, evidentemente nosotros de los años 30 no sé, a los 70, nos convertimos en una sociedad urbana, de modo que olvidamos el idílico pasado del campo mexicano, lo fuimos abandonando, y en esa misma medida ese mismo campo o quedó yermo o quedó concentrado en pocas manos. El hecho es que cada vez menos personas tienen que alimentar a un sinfín de sujetos que estamos en zonas, en zonas urbanas. Y esto no es a mí no me parece una buena noticia. No tenemos un desarrollo equilibrado, no tenemos una idea o no la tenemos ahora, la tuvimos hasta los años 60,
no tenemos una idea de poblamiento racional y ordenado. Y dentro de nuestra estratificación social imperan diferencias que son tremendas y que están salpimentadas por alguna serie de fenómenos sociales y políticos que al menos desde principios del siglo XX supusieron la llegada de los primeros grupos, por ejemplo, judíos, que son comunidades pequeñas que vienen de Alepo, que vienen de Siria, y que son los primeros que se establecen en México, que van a contar con la bonomía de Francisco I. Madero, y cuando él asume la presidencia, les va a dotar del principal bien para ese narcisismo teológico, que es contar con suelo sagrado para poder reposar a sus muertos. Cosa que hizo Francisco I. Madero, porque guardaba a los muertos en sus casas o precariamente en las dos primeras sinagogas que hubo. Después viene la Guerra Civil Española y ese es ahí vivimos en la gran mitología de que les debemos absolutamente todo, y se los dice alguien que es hijo de españoles. De modo que no tenemos una claridad en relación con nuestra identidad, y creo que eso es parte del factor crítico de todo esto. No somos capaces de administrar las diferencias, no somos capaces de erigirnos en una unidad de lo diverso, que esa sería, digamos, la mayor riqueza que podríamos ofrecernos a nosotros mismos y al mundo entero. De modo que tenemos un país separado por regiones donde las diferencias son abisales entre unas y otras, y que luego con golpes de mano, fuera de las lógicas naturales de desarrollo de estas comunidades, queremos reorientar las inversiones y en consecuencia los desarrollos y los comportamientos. Y no nos damos cuenta que hay una dimensión educativa, filosófica, antropológica, que antecede las inversiones empresariales o las grandes obras de infraestructura públicas. Si nosotros no modificamos, en caso de que sea brillante hacerlo, la mente de estos sectores, pues difícilmente va a funcionar. Yo no veo que en Chiapas proliferen los empresarios frente a lo que sí ocurre en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, por decir algo. Hay diferencias tan profundas que es difícil encontrarlas. Tenemos además 68 grupos indígenas, unos dicen que son menos, que hablan otras lenguas, que no las reconocemos como valores culturales, que nos empeñamos nada más en un bilingüismo en el castellano y el inglés, y entonces también estamos empobreciendo nuestra visión del mundo, ¿no? No tenemos una formación cosmopolita, nos avergonzamos un poco de lo que somos, no nos gustan los indios, no nos gustan los mestizos, de modo tal que si ustedes piensan, y con eso termino esta primera desordenada reflexión, si ustedes piensan en las migraciones sudamericanas que se dieron en razón de las persecuciones políticas y la instalación de las dictaduras, podrán ver dos modelos completamente diversos. Aquellas migraciones que proceden de países caucásicos o predominantemente blancos son perfectamente aceptadas, son recibidas con bombo y platillo. Entonces aquí argentinos, chilenos, uruguayos y lo que se les parezca han recibido una atención prioritaria y fundamental, que yo no digo que no la merezcan, pero nada de esto ha ocurrido con aquellas otras migraciones que vienen de países mestizos o predominantemente indígenas. Entonces, ser un migrante, un perseguido político, un refugiado político, y venir de Bolivia, o venir de Guatemala, o venir de Ecuador, o venir de cualquiera de estos países, bueno, pues es una pesadilla. No somos el paraíso de los mejores anfitriones, porque reproducimos estas lógicas donde favorecemos a estas comunidades que de suyo, simplemente por su forma de comportarse, de ser y hasta su cromatismo, ya tienen la mitad del camino andado. Yo no conozco un solo refugiado español pobre, discúlpenme que se los diga. No conozco tampoco que haya problemas de subordinación extrema en el caso de chilenos, argentinos, uruguayos. Para mí no existe. Y si vemos ahora con qué facilidad están llegando piquetes de ucranianos o de rusos o de lo que ustedes quieran, estos grupos son muy bien recibidos.
pero no son bien recibidos si uno viene de China o si uno viene de países, insisto, indios, o viene de África, o viene de países que tienen otras devociones religiosas, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos una visión más crítica, más generosa en relación con estos temas y sin perder una conducción para que no se convierta en un caos. Necesitamos tener respuestas específicas y particulares para cada uno de estos segmentos y para cada uno de estos núcleos demográficos. Hasta aquí lo dejaría en esta primera reflexión. Qué interesante porque cuando lo estaba comentando, doctor, me acuerdo mucho, por ejemplo, los Kikapús, nosotros que nos encontramos acá en Coahuila, que les da precisamente en el gobierno de Benito Juárez, les dan el territorio en el que se encuentran ahora. Entonces, no dicen, oye, pues ¿cómo es posible? Cada vez se van haciendo más y tienen más dinero y tienen gasolineras y tienes casinos y tienen una serie de cosas, ¿no? Entonces, y sí los protegemos, se los protegemos acá en Coahuila y estamos orgullosos de esto porque pues como todos tienen muchos grupos étnicos y nosotros pues nada más protegemos esto. Yo creo que es como Chihuahua que protegen a los rarámuri, ¿no? En algún punto, o los lucen, porque no los protegen, los lucen. Exacto. Exactamente, ¿no? Que esa es otra historia. Actualmente, por ejemplo, nosotros vemos en la cuestión de la construcción y la inmobiliaria esta migración entre los jóvenes, donde ya no hay un arraigo, que es lo que hemos platicado también. Anteriormente, nosotros nos sentíamos muy seguros, muy orgullosos de que nos dejaran la casa de la abuelita, ¿no? Y ahora así como que el joven, ay, pues sabes qué, yo quiero comprar mi casa, pero si me voy a trabajar a otra parte, pues quiero hacer una permuta a lo mejor, o no tengo ese arraigo, lo dejo. Que eso también pasa en el norte de Coahuila. Hicimos en una ocasión una investigación de vivienda abandonada. Y mucha gente del sur quiere pasar al norte y lo regresan. Consigue un trabajo en la maquiladora, bueno, pues ya tienen un buen trabajo, consiguen un crédito de Infonavit, les dan la vivienda, se pelean con la señora, se cruzan y luego dejan a la señora embarcada porque es posesionaria de una vivienda, porque el crédito salió a nombre de él. Esas son de las cosas curiosas que también vemos nosotros con estas cuestiones migratorias, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar algo también al respecto? Sí, bueno, yo creo que también es bien importante, digo, nuestra labor como arquitectos, porque yo creo que está habiendo un escrito que dice que nosotros como arquitectos debemos anticipar la movilidad de la población. Y eso es como una pregunta que le quiero hacer al doctor, ¿cómo la anticipamos? O sea, porque nosotros sí como arquitectos vemos, bueno, ¿qué construcciones nuevas deberías tener para cuando tengas personas migrantes? Bueno, pues tal vez albergues, tal vez centros de salud, tal vez, no sé, por ejemplo, espacios de trabajo, pero también a la vez cómo se diseña, ¿no? O sea, digo, porque ya la gente que vive en un lugar tiene una manera de vivir y tal vez vienen, por ejemplo, personas de Corea para acá y la casa habitación es también diferente. Entonces, decía, es prever desde la movilidad, desde las carreteras, desde el espacio, desde cuánta energía van a consumir, si el tema hidrológico, pues sí va a solventar las necesidades de todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros proveer eso? Bueno, evidentemente no podemos. Nosotros hacemos como podemos en un gran despliegue estratégico de retórica digna de mejor orientación. Si nosotros pensamos simplemente cómo hacia fines del año pasado, en octubre, tiene lugar la tercera reunión del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México, y cómo de ahí se desprende la cumbre migratoria realizada en Palenque, en la que participaron 10 países latinoamericanos, incluyéndonos a nosotros, por lo pronto ya nos daremos cuenta que es un fracaso absoluto. Si de un universo de 33 posibles estados nacionales participan 10 y eso nos incluye, pues esto quiere decir que no estamos del todo bien.
Se establecen 13 puntos de acuerdo y que son, como siempre, son las buenas intenciones que no se cumplen o que se cumplen a costa de los propios connacionales. Si ustedes recuerdan, se están desviando como si no sobrasen recursos públicos institucionales para ciudadanos en principio de Venezuela y que obviamente ya los están solicitando y ya se les está también destinando a personal de Colombia y de otros países de Sudamérica que en buena hora podamos nosotros ser generosos, empáticos y solidarios. El tema es que nosotros no atendemos a nuestras comunidades y ahora estamos haciendo como que atendemos a estos otros. Y esto es sin entrar en detalle de esta riqueza de diversos comportamientos y conflagraciones culturales que tú señalas, de cómo vamos a atender a un coreano. Lo vamos a atender como si fuera de Guanajuato. Eso es lo que vamos a hacer, o vamos a recibir a alguien que viene del norte de África, ¿no? Que es musulmán, y lo vamos a recibir en Uruapan con carnitas. Es un poco ridículo, yo sé que suena hasta irónico, pero me parece que va por ahí. No estamos preparados para abrir una ventana al mundo. Tenemos que mejorar nuestra percepción del mundo, nuestro conocimiento básico de nosotros mismos y de los demás. Y entonces sí, trabajar en planes formales tan fraternos como queramos, pero eso supone mucha planeación, como tú señalabas. Si no hay políticas públicas que orienten ciertas inversiones y que estas inversiones sean pertinentes con el sentido de las propias comunidades, es muy difícil. Si realmente nuestro propósito es ser estadounidenses nacidos en México y vivir de las maquiladoras y vivir de la industria automotriz, bueno, pues en buena hora, entonces parece ser que lo estamos logrando. Y estamos dejando de ser mexicanos en esa enorme riqueza, diversidad y pluralidad. Lo dicen ustedes, los Kikapús no solamente son un motivo de orgullo, son un motivo, digamos, casi hasta de protección patriarcal. Sino también gozan de un estatuto binacional, etcétera, se mueven, ¿no? O sea, no están simplemente confinados allí. En el caso de Chihuahua, digamos que ahí tengo nexos, en el caso de Chihuahua es verdaderamente grotesco. Lo único que hemos hecho con Rarámuri y como con todo el resto de las comunidades indígenas, siendo herederos de estas bestias peludas que fueron los mexicas, para empezar es despojarles de su nombre. Sí. Entonces, los raramis dejan de serlo para ser tarahumaras, ¿no? Los purépechas dejan de serlo para ser tarascos. Los Aywinik-Puk dejan de serlo para ser tojolabales, y así por el estilo. Entonces, ni siquiera hemos empezado, aún con las comunidades indígenas, que son una minoría de nuestra población, que funcionan ideológicamente como si fuesen el factotum, pero eso es en la retórica, en la realidad ni les hacemos caso, ni son representativos de la mayoría. Nosotros tenemos, ustedes no lo van a creer, porcentualmente, un punto menos de población indígena sobre el total que en Chile, cosa que nadie lo cree. Tenemos menor población porcentual que en Chile. Lo que tenemos es un peso histórico de esta diversidad, ¿no? Que son pueblos que tienen por lo menos 3,000 años de historia, que tienen un peso tremendo en el delineamiento de lo que es de lo mejor de nuestra identidad nacional, pero insisto, como una reafirmación retórica. A nosotros nos gustan los mayas que inventan el cero y que desarrollan los catunes, pero los mayas de hoy nos dan asco, no nos gusta como sociedad. No estoy hablando por mí, estoy hablando por la sociedad en su conjunto. Somos una sociedad irreconciliada consigo misma, somos clasistas, somos sexistas, somos homófobos, bueno, somos una cosa verdaderamente patética. Tenemos que trabajar en el modelo educativo y cultural y en sus diversidades. No lo hacemos. Si nosotros pensamos en este país hasta los años 60, este país tenía no quiere decir que era perfecto, este país crecía en la medida que era autoritario. Entonces nosotros tenemos
tres sexenios fantásticos en términos de desarrollo económico, que es el milagro mexicano, Luis Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, y bueno, a cual más de asesino, pero eran extraordinarios gobernantes en el sentido económico de la palabra, ¿no? Y en el sentido cultural también de la palabra, porque cuando nosotros vemos y comparamos a Jaime Torres Bodet con cualquiera de sus homólogos previos o posteriores, no hay partido, no hay posibilidad alguna de hacer ese análisis. Este hombre que tenía una visión internacional fue canciller también, fue 2 veces secretario de Educación Pública, es uno de los fundadores de la UNESCO, es su segundo director formal y es el primer motor conceptual del diseño de esta agencia multilateral. Eh, Díganme ustedes qué tiene que ver eso con el tipo de secretarios de educación que hemos tenido desde Echeverría hasta nuestros días. Hemos desmantelado lo mejor de nosotros mismos. Yo no voy a polemizar en el caso de Vasconcelos, por ejemplo, que es un gran rector y un gran secretario de Educación Pública, después se convierte en un nazi insoportable y se convierte en un católico efervescente y además traicionero, porque alienta la revolución cristera y es el primero en pintar su raya. De modo que tampoco tenemos los mejores ejemplos de consistencia en buena parte de nuestros grandes intelectuales. Pero dicho lo cual, necesitamos nosotros modelos de planeación que sean regionales. Y por regionales esto necesitaríamos también desarrollar nuevas categorías jurídicas que vayan más allá de los municipios como alcaldías que forman parte de una entidad federativa. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en un caso que nos suele gustar, que es el francés, los franceses en la época de Pompidou diseñaron una categoría de aplicación presupuestal y de gobierno espacial que era la región, y eran zonas que podían formar parte, o que de hecho formaban parte, de dos territorios distintos, de dos provincias completamente distintas, pero que económicamente funcionaban. Por ejemplo, ustedes que son de Coahuila, piensen el vínculo hacia el sur de Coahuila con el tema de Lerdo, de Torreón, ¿no? De Gómez Palacio. Entonces, díganme ustedes si ese es un tema que debemos de estar cortando la planeación y el ejercicio público, las inversiones y el desarrollo educativo de todo tipo, porque, no, es que esto es Durango, no, es que esto es Coahuila, no, esto es no sé qué. Eso es absolutamente grotesco. No tenemos, pues, hoy modelos que nos permitan una inversión concurrente procedente de entidades federativas distintas. Y lo deberíamos de hacer. Cuando nosotros pensamos, por decir algo, piensen ustedes en el tema eléctrico, ¿no? Que cada día se nos va a poner más complicado. Piensen ustedes en una población hoy que no tiene mucho sentido del norte de Puebla, que es Necaxa, ¿no? Esa es una zona que no tiene ningún vínculo de la vida cotidiana con Puebla, sus vínculos son Hidalgo, son con parte de Veracruz. Entonces, insistir en direccionar los procesos de inversión, los procesos de asentamiento humano, donde no se corresponde, es absurdo. Vean ustedes a nuestro delirante presidente de la República, que él habla de Palenque, que es una zona que está en Tabasco. Su vinculación geográfica, histórica y etnocultural es en Chiapas. O sea, la única zona tabasqueña es Comalcalco. Entonces, nosotros queremos forzar las geografías a los designios públicos de los planes de gobierno. Entonces, desde ahí tenemos que pensar que no puede haber planeación si no hacemos una reconceptualización de las comunidades, de los asentamientos, de las regiones, de sus lógicas productivas. Si a esto le echamos que además nos van y nos siguen cayendo miriadas de migrantes de muy distintos tipos y que no estamos preparados para atender, damos por sentado homogeneidades que no existen. Entonces decimos, bueno, como vienen de América del Sur, pues todos han de ser católicos, todos han de ser así y asado. Y pues resulta que hoy
en un acto yo creo que un poco onírico, se habla de que el 83% de la población de nuestro país es católica. Digo, yo no lo he sido desde hace 6 generaciones, entonces eso me sorprende que todavía haya un porcentaje de ese tamaño. Entonces eso no es así. Cada vez somos más diversos, cada vez somos más agnósticos y cada vez llegan más novedades filosóficas, devocionales y de todo tipo. Eh, Vuelvo al tema. Nosotros no trabajamos con los inmigrantes coreanos, volviendo a ese tema. Piensen ustedes en lo que fue la zona rosa de la Ciudad de México, y lo que está ocurriendo ahí es que ya hay un submundo coreano. Hay zonas habitacionales coreanas, hay restaurantes coreanos, hay supermercados coreanos, hay fábricas de producción de N cosas coreanas. Entonces es un submundo que si emergiese y fuese reconocido y compartido con el resto de su entorno, seguramente sería muy enriquecedor, pero no es así, porque a nadie le interesa conocer a los coreanos y los vemos con desprecio, lo cual habla pésimamente de nosotros, me parece, ¿no? Entonces, imagínense, piénselo en cualquier sentido. ¿Qué pasa con las comunidades estadounidenses en ciertas zonas como en Ajijic o en Chapala o en puntos de Baja California, Todos Santos y demás? No son comunidades que estén integradas y no tanto por ellos, ¿eh? No, nosotros no facilitamos estos procesos de integración. Pregúntenle ustedes a los italianos de Chipilo que llegaron aquí a trabajar el campo y otros en la zona de Veracruz llegaron a construir ferrocarril y que tardaron, pues no sé, 170 años en que se les reconociese su primer municipio en Chipilo, ¿no? Y que tuvieran su primer alcalde de un Galeazzi proveniente de Segusino, que es en la zona del Véneto. Eh, no hacemos ningún esfuerzo. Les pongo nada más que es un dislate y con eso me callo. En Chipilo conservan este dialecto del pueblo de Segusino, de esa comunidad del Véneto, que se perdió en el Véneto italiano. Y a fines de los años 60, dos alcaldes, bueno, el alcalde de Segusino en el Véneto y la autoridad local, que todavía no era alcalde en Chipilo, establecieron un programa de intercambio para que todos los veranos se intercambiaran todos los niños. Todos los de Chipilo iban a Segusino, todos los de Segusino venían a Chipilo. Lo que han logrado estos desgraciados en 40 años es recuperar su lengua, porque no solamente es un dialecto, tiene una expresión escrita propia, y tener planes de desarrollo cultural, educativo, empresarial, industrial, de todo tipo, entre estas dos comunidades, ¿no? ¿Eso tiene algún impacto y alguna respuesta en el caso del resto de Puebla? Seguramente no, porque tampoco los ven como locales. O sea, nosotros insistimos en marcarlos como, bueno, estos no son mexicanos muy típicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso les comento y les insisto. Necesitamos tener una visión, una mirada mucho más crítica y flexible en materia de planeación. Necesitamos que las propias comunidades puedan direccionar sus inversiones y que entendamos que como quieren producir cosas en cierta zona de Michoacán, pues no es igual a como las quieren producir en Sonora o como las quieren hacer en el sur de Veracruz. Entonces, si no tenemos modelos lábiles, flexibles a estas diversidades, estamos absolutamente muertos y estamos caminando a un autoritarismo que no va a ser productivo y que va a generar mucha irritación social. Sí, así es. Arquitecto Antonio, yo lo vi que estaba apuntando, yo lo vi. Quisiera tener más capacidad para apuntar con tantos conceptos que nos da el doctor, y gracias. Pero bueno, detecto aquí un subirnos de escala. Habíamos empezado buscando hablar de arquitectura con migración y veo que nos subimos de la escala de la arquitectura a la escala del conjunto urbano, a la escala de la planeación de la ciudad o de los lugares de asentamiento, al vínculo o a la desvinculación con el sitio en esa arquitectura para los que tienen movilidad y finalmente
a una planeación regional, interestatal o entre varios estados, nacional, y yo creo que hasta debería de ser internacional, producto de esto de los tratados en el que no sabemos cómo nos va a ir próximamente. Pero bueno, después de esto me llega una gran inquietud. ¿Qué analogía, y a lo mejor esto es una locura querer hacer esta pregunta, pero bueno, qué analogía podría haber con aquellos nómadas que andaban transitando por el continente cuando todavía no descubríamos la agricultura y de repente apareció esta idea del sedentarismo cuando descubren eso, de cómo poder tener alimento en un predio fijo y pues generan la invención de la arquitectura. Si hoy en día ya no tenemos esa condición de encontrar en un sitio los satisfactores, ¿podríamos seguir hablando de arquitectura para estos migrantes? Bueno, si me lo permiten, yo creo que usted tiene muchísima razón, arquitecto. Es que, digamos, el problema de la arquitectura es universalidad. La arquitectura no es una profesión como ser odontólogo, como ser contador. La arquitectura es un espacio de transición entre las bellas artes y las ciencias exactas, entre las humanidades, las ciencias sociales y las tecnologías. Y no la practicamos así, así la practicaban los antiguos arquitectos mexicanos, o buena parte de ellos, quizás hasta los años 50 y algunos después. Pero en general terminamos haciendo necedades de despacho, no intervenciones en la geografía, ¿no? Entonces yo digo, bueno, cuando nosotros vemos simplemente la inversión, la categoría de la inversión pública hasta el año de 1970 y vemos las cosas que ocurren después, bueno, un tipo como yo que soy duro de roer, casi me pongo a llorar. O sea, cuando uno ve lo que hacía, no sé, Candela, o que hacía Rosen, o que hacía este o el otro, son cosas realmente magníficas, lo que hacía Ramón Torres, lo que hacía Augusto H. Álvarez, no sé, en toda su diversidad, ¿eh? Y estoy hablando de algún arquitecto, básicamente fifí como mi Augusto H. Álvarez, pero había otra categoría, ¿no? Había otra idea de las cosas, piensen ustedes en cómo, y no quisiera ser centralista porque además ni siquiera soy de la Ciudad de México, soy de Guadalajara, pero si pensamos en la ciudad universitaria, es el último ejemplo, en el caso de la capital de la República, donde hay un proceso de rendición de cuentas de una inversión pública. Si ustedes entran a la página de la UNAM, al patronato universitario, ahí está un capítulo enorme, atingente a la ciudad universitaria. Ya les van a decir quiénes hicieron qué, cuánto costó, cuánto tiempo se llevó, etcétera. Eso no se vuelve a hacer en este país, jamás. No rendimos cuentas nunca. Y ese es un caso notable. Entonces, también desde ahí hay que empezar. ¿Es la arquitectura la primera piel que tenemos que reivindicar? Yo creo que sí. La arquitectura no solamente es un espacio privativo, la arquitectura es una postulación de paisaje, de contexto, de naturaleza, y necesitamos nosotros avenirla con el medio ambiente y avenirla con los procesos de transformación industrial, comercial, productivo, etcétera, y que también tenga una lógica con los servicios educativos, médicos, lo que sea. Cada vez menos trabajamos así. Una de las perversiones del salinismo es haber tenido una claridad fascistoide de decir, estos 60 millones de mexicanos no son modernizados. A estos no les vamos a dar salvo básico. Entonces, ¿qué es lo básico? El programa de solidaridad. Les vamos a dar caminos rurales, les vamos a dar una clínica de primer nivel, si es que acaso, les vamos a dar una escuelita y hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque no son modernizables, no forman parte del espíritu del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Y así seguimos, ¿eh? O sea, nosotros no estamos trabajando con nuestras personas, entonces si no trabajamos con nuestras poblaciones, difícilmente podremos saber qué tipo de arquitecturas tenemos que impulsar.
O sea, esto no es para que un arquitecto desde la colonia Polanco en la Ciudad de México nos venga a decir cómo debe de ser un albergue de migrantes en Matamoros, Tamaulipas, que ese es el cuento de siempre. Si ustedes se recuerdan de la Comisión de Construcción de Escuelas que fundó justamente Jaime Torres Bodet, Así es. en los años 40, lo que se hace es un modelo preconstruido de escuelas que se levanta con materiales de las regiones. Entonces, lo que se hace de escuelas en el Istmo de Tehuantepec no tiene nada que ver con lo que se hace en Casas Grandes, Chihuahua, con lo que se hace en Acámbaro, Guanajuato. Entonces, hay una adecuación inteligente al paisaje, la geografía, los modos de las personas, etcétera, la necesidad de los espacios, lo que ustedes gusten y manden. Y esas escuelas eran núcleos de articulación de la vida social, donde para empezar, él o los profesores vivían dentro de la escuela, formaban parte de la comunidad, pero vivían en la escuela, estaban incluidos ahí. Y la escuela tenía servicios médicos precarios, como ustedes quieran verlo, pero existían. Entonces hay una visualización, hay un reconocimiento de los sujetos sociales, con independencia de su edad, de si son ciudadanos o son proyectos de ciudadanos, porque son infantes y adolescentes en proceso de formación. Y ahí la arquitectura es un ejercicio glorioso. No es lo que se le ocurre a Ramírez Vázquez, que ahí es donde hace lo mejor de su trabajo, ni lo que se hace a los otros 10 o 12 arquitectos importantes, o si vemos cómo construía escuelas Juan O'Gorman antes, ¿no? Juan O'Gorman hace 100 escuelas para la Ciudad de México en aquella época con Narciso Basós de Secretario de Educación Pública con $1,000,000 de presupuesto. Todas esas escuelas siguen funcionando. No, no serán las más hermosas, no, no serán las de Carlos Obregón, Santa Cilia, lo que ustedes gusten, pero están funcionando casi 100 años después. De modo que yo creo que sí tenemos que trabajar con las comunidades y dejarnos orientar. Nosotros, me da la impresión, igual les estoy diciendo una idiotez y les pido que sean generosos con mi ignorancia, pero nosotros no estamos formando arquitectos con un espíritu social. No estamos formando arquitectos ávidos de conocer las peculiaridades de nuestras culturas, de nuestras formas de vivir la geografía y el territorio, de nuestras formas de alimentación, de nuestras formas de todo, hasta de reproducirnos, de cómo establecemos las familias, o de cómo vamos estableciendo otro tipo de vínculos que cada vez son más reconocibles. Entonces, sí necesitamos, digamos, hacer una inmersión en una formación distinta del profesional del espacio y del diseño del espacio, porque si no estamos bordando en el vacío. Y en el caso de las universidades que están en la Ciudad de México, de verdad, yo tristemente lo que veo es que todo el mundo quiere hacer 2 o 3 proyectos, dar un campanazo, tener una casa o un departamento elegante, tener un BMW y pasársela muy campechanamente y seguir siendo un ignorante que ha leído 3 libros en su vida y que no tiene la menor idea de quién es Vitruvio, ni de quién es Ludovico Dolce, ni de quién es nadie, porque no lee nada, no conoce nada de la preceptiva desde el mundo griego hasta, digamos, el siglo XVIII. Y entonces, bueno, pues uno dice, si no conocen el Reedificatoria de Alberti, bueno, pues entonces, ¿de qué vamos a discutir con estos jóvenes? Entonces, esto no son cosas banales. O sea, ¿qué hacen nuestros amigos los romanos? Entre otras cosas, imagínense, inventar la teja, el ladrillo y digamos, el concreto, ¿no? Entonces, no me parece que sea una cosa, ¿no? Nada más y nada menos. Nosotros tenemos los enlucidos prehispánicos, tenemos un montón de cosas para dar y para repartir, y sin embargo no las valoramos, porque estamos haciendo incorporaciones tecnológicas y de concepciones del espacio que no tienen que ver con nuestras formas de ser, insisto, en sus diversidades, ¿no? ¿Necesitamos albergues? Sí, necesitamos también que esos albergues tengan una idea
transitoria de vida, que se puedan levantar y se puedan movilizar. Esta idea de llenar nuestro territorio y nuestra geografía de concreto me parece una idiotez. Tenemos que aprender a tener equipamientos ligeros, poderlos, que sean además, como los conjuntos musicales de las bodas, que sean versátiles, ¿no? Que los podamos tener un día en Tamaulipas y otro día en Tabasco y otro día en Oaxaca, ¿no? Tenemos que aprender a sacarle jugo a las inversiones, no hacer inversiones que quedan abandonadas. Vea la cantidad de vivienda supuestamente de sentido social que se hizo desde la época de Fox hasta el sexenio pasado. La inmensa mayoría de estos complejos habitacionales están deshabitados. Sí. Deshabitados. Entonces, usted se imagina, Hidalgo, Hidalgo, que no es Liechtenstein ni Mónaco. Hidalgo tiene 30,000 casas habitación vacías, A ver. ¿no? Sí. Y yo creo que quienes no las quieren habitar tienen toda la razón, yo no las habitaría, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se puso a pensar qué necesitaban esos sujetos objetos, ¿no? Nadie considera que tienen voz. Y entonces, bueno, pues entonces imagínense, si no le hacemos caso a un derechohabiente, pues yo no sé qué caso le vamos a hacer a un migrante. Entonces, no, o sea, imagínense, o sea, es un tema gravísimo. Entonces necesitamos, por ejemplo, los migrantes no están teniendo servicios básicos que tengan que ver con la higiene, que tengan que ver con una protección de salud mínima. O sea, ni siquiera son, digamos, inoculados contra lo elemental, ¿no? Entonces, los tratamos como animalitos, no pensamos que merezcan nada más. Nos molesta verlos. Y ya tenemos esta reconversión esclavizante de ver, por lo menos, insisto, en la Ciudad de México, ya la transformación de un número tremendo de mujeres negras haitianas que se vuelven el trabajo doméstico. Y aquellas que tienen buen ver desde los estereotipos sociales imperantes, sean venezolanas o sean haitianas o sean lo que sean, bueno, pues están en el tránsito de la trata de blancas y no estamos haciendo nada para contener eso. ¿Desde dónde lo debemos de hacer? Pues entre otras trincheras, desde la arquitectura. Pero si la arquitectura no formula espacios de convivencia ordenada de estas poblaciones, que no se van a quedar en el albergue, que van a obtener un destino laboral, que se van a relocalizar en el espacio, etcétera. Pero si no tenemos ni siquiera esos mecanismos de identificación, de levantamiento de datos, pues ¿cómo vamos a planear? ¿No? Exacto, exacto. ¿No? Y luego los pobres, ¿no? Porque si estos de Haití, pues llegaron y los pusieron ahí en la colonia de los doctores, pues alguien va a decir, pues yo creo que estos van a ser muy felices si les damos de comer taquitos de cochinita pibil, ¿no? Y a lo mejor estos sujetos, y insisto, y les digo algo infantil, a lo mejor ellos comen yuca, a lo mejor comen plátano, a lo mejor comen una serie de vegetales que aquí no los cultivamos, a lo mejor tienen una ingesta de pescado o de aves que no le imaginamos nosotros. Bueno, nada de eso estamos atendiendo. Ya no digamos que haya gente que hable un mínimo de francés o de creol para trabajar con ellos. No, les mandamos unos migrantes que no hablan ni siquiera un castellano decente. Entonces, imagínense ustedes. Y lo primero que se le ocurre a ese inspector del Instituto Nacional de Migración, pues es establecer algún grado de comercio carnal con aquella que tiene bonitos ojos o alguna otra cosa hermosa. Entonces, no somos buenas personas, no tenemos ningún sistema de monitoreo de eso, no sabemos hasta la fecha qué pasó con esos veintitantas gentes o no sé cuántas que murieron calcinados en Ciudad Juárez y seguimos sin nada. Lo que hacemos un día, casi a manguerazos, nos levantamos de la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México porque nos parece pues que es muy incómodo ver a la pobreza tan cerca, ¿no? Y además una pobreza que nos lastima más porque es negra. Entonces imagínense, no nos gustan los indios, ahora imagínense cómo nos van a gustar los negros, porque nosotros, en la mitad de los mexicanos hay un nazi con ilusiones caucásico
guardado, ¿no? Camuflado. Entonces, yo sí insisto, no tenemos ningún planteamiento cultural para atender a estas poblaciones. Entonces, abordar el tema del espacio supondría que ya estamos pudiendo dialogar con estas comunidades, saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué idea tenemos de si van a estar aquí el resto de sus días o van a estar 3 meses aquí porque después hay un proyecto productivo de desarrollo social no sé, en Querétaro, con la industria automotriz o aeronáutico, lo que sea. No lo tenemos. No tenemos ni siquiera un censo de qué es lo que saben hacer, qué niveles de estudio tienen, cuál es su situación médica, qué edades tienen. Entonces, ni siquiera tenemos un mapa demográfico de profesiones y habilidades de estas comunidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas si no sabemos quiénes son? No sabemos si la mayor parte de ellas está entre los 25 y los 35 años. No sabemos nada. Entonces, sí tendremos que, en fin, meterle un poco de estamina a este asunto, tomarlo más en serio, para entonces sí decir, hombre, con los calores que estamos teniendo ahora, estos señores vienen de Puerto Príncipe o de sus alrededores, pues no los podemos meter en una escuela secundaria espantosa, ¿no? De concreto, donde se están calcinando ahí con las macrolitas en las ventanas y demás. No tampoco los podemos dejar ahí tirados como perros en unas pseudo casas de campaña, ¿no? No les dan agua, no les dan absolutamente nada, o sea, yo no sé. Y nosotros nos quejamos del trato que los estadounidenses le dan a nuestros migrantes en Estados Unidos y nosotros somos mucho. Miren que a mí no me gustan los estadounidenses y que he vivido allá, pero nosotros les damos un trato peor a Sí. nuestra propia población y a los de América Central. O sea, los vemos realmente como roña inmunda que no deben de estar aquí, porque nosotros ya somos un país casi que deja de ser emergente para ser una realidad idílica y onírica. Entonces, pues lo lamento un poco, mi querido arquitecto, no tengo una respuesta más concreta porque necesitaríamos tener algún dato sustantivo de los beneficiarios de estos temas, o por lo menos necesitaremos tener una idea de a cuántos estamos dispuestos a recibir, ni siquiera eso tenemos, y entonces cómo los vamos a distribuir, porque tampoco los vamos a abandonar ahí en una estación migratoria de la delegación Iztapalapa atrás de la central de abastos en la Ciudad de México. No. Necesitamos tener otra lógica de distribución de la población y de ver dónde son pertinentes y aunque nos parezca un poco hasta chabacano, ver cuáles son sus aspiraciones, porque no todos quieren cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, habrá otros que quieran Trabajar. establecerse aquí, ¿no? Sí, sí, O por lo menos transitoriamente. sí es cierto, porque se ve el paso, pero no, o sea, dices, pues es que ponte a trabajar, los ves muy fuertes así, y no les das la oportunidad tampoco. Y otros tienen miedo precisamente por estos estereotipos que se han formado de que entran, roban, matan, hacen muchas cosas de esas, ¿no? Retomando un poco lo que comentaba, doctor, fíjese que esta mañana yo estaba pensando cómo es que podría ser denominada la arquitectura mexicana o qué características debería de tener la arquitectura mexicana actual. Acordémonos, por ejemplo, Agustín Hernández, que tenía estas conceptualizaciones prehispánicas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo? Digo, Ricardo Legorreta es recordado por el color mexicano. La arquitectura, ¿cómo? O sea, ya teniendo todos estos datos que usted comenta, pues es una tarea muy grande estar denominando ahora o cómo estar diciendo, esta es una arquitectura mexicana actual, porque ahora se ha hecho puro minimalismo, donde precisamente se utiliza el concreto, el vidrio, ¿no? Y luego aparte los mantienes o los ubicas en zonas
muy calientes y esto te está generando el uso del aire acondicionado excesivo. Por eso es que tenemos tantos problemas, ¿no? Con Comisión Federal de Electricidad. Claro, pero es un poco lo mismo. O sea, pensemos nosotros, Ujú, como nuestros amigos protestantes y calvinistas especialmente de la Europa del Norte son de una enorme severidad. Yo no veo que en Suecia, Noruega o Finlandia deliren por tener expresiones de la ya fallecida Zaha Hadid. ah, Eso no ocurre, no. Ellos están pensando en Álvar Alto y en cosas similares. ujú, Son enormemente locales en el uso de sus posibilidades de materiales, de tecnología, de manufactura. Si ustedes se dan cuenta, jamás abusan de las losas de concreto, por ejemplo. ujú. El diseño arquitectónico incluye el diseño de la ventilación, el diseño de los herrajes, el diseño de todo, de las herrerías, de los sistemas de cimento, de absolutamente todo. No están importando saberes específicos, los están desarrollando de acuerdo a las necesidades en sitio que tienen. Tienen una idea del tamaño de la, no sé, de la ventanería, de sus grosores, de sus tonalidades, para efecto, para esto, para no andar usando de más aire, bueno, no tanto aires acondicionados, sino calefacciones o lo que ustedes quieran. En fin, entonces cuando uno dice, y les pongo un ejemplo que además es alemán, cuando en México estábamos haciendo la nueva sede de la Cámara de Senadores, Ujú, al mismo tiempo se estaba iniciando en, eh, en Dresden, en Alemania, la ujú. nueva sede del Museo de la Música. Ya. El Museo de la Música es 5 veces más grande que la Cámara de Senadores. Tiene sistemas de cuarta generación tecnológicos para control de humedad, tecnología, sismicidad, variaciones de todo, lumínicas, etcétera. O sea, es el top de lo top en materia tecnológica. ¿Y por qué? Porque tienen desde la Alta Edad Media, desde el siglo V, manuscritos de partituras en escalas hipofrijas y esto es lo que ustedes gusten, hasta la actualidad. Y eso les costó una cuarta parte que la Cámara de Senadores, que tiene goteras, Sí. que es una basura de edificio. No, espérese, el elevador nada más caben 4 personas. O sea, cuando me tocó ir al Senado, dije, ¿cómo es posible? O sea, parece el elevador de servicio. Bueno, pues imagínate. Entonces, trabajadores que cobran especializados 70 euros Ahora, hasta 70 euros la hora, ¿no? Hacen un edificio que lo hicieron en 18 meses, considerando la planeación del mismo, y, y que cuesta la cuarta parte, siendo 4 veces más grande que un inmueble mexicano. Bueno, entonces ahí, bueno, tenemos que hacer una revolución en nuestros procedimientos. Tenemos que ser como mucho más inteligentes, ¿no? Yo no sé, o sea, les pongo un ejemplo, por ejemplo. Ustedes que tienen una formación disciplinar seria y acuciosa pueden no coincidir conmigo y ustedes tendrán razón en ello. Pero, por ejemplo, yo tengo una gran admiración por los paraboloides invertidos de Félix Candela, por ejemplo, y he estudiado bastante la arquitectura de este bueno. Este hombre hizo 3,000 proyectos en su estancia en México. De esos 3,000 proyectos construyó 1,500. No conozco ningún arquitecto que tenga esa proporción de, de éxito fabril o materializable de sus propias ideas. Este hombre, cuando ya se retira, ¿no? Quiere tener una plaza de tiempo completo en la cátedra de estructuras en la Facultad de Arquitectura de la universidad. Y a este monstruo le niegan la plaza. sí. Entonces, sobrevive tristemente, acepta ser un profesor de asignatura, no necesita el dinero,
pero imagínense lo que hubiera transformado en fortalecer áreas de ingeniería, de estructura y de mecánica en la Facultad de Arquitectura que estaba, digamos, de capa caída, ¿no? No lo hacen. Después finalmente dice, yo quisiera que mis archivos puntuales con todos los miles de planos formaran parte de México, entonces a ver si me los compran, a ver si me garantizan que los van a cuidar. Ni siquiera lo recibió Rafael Tovarí de Teresa, que era el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No. Entonces él termina entre el MIT y Harvard, trasladando todo su archivo, allá es donde va a morir, termina dando clase allá, lo tratan como una divinidad, Claro. ¿no? Entonces dicen, no, bueno, este sí es de a de veras, ¿no? Y aquí no le hacemos caso. Y así piénsenlo ustedes, revisen el caso de cualquier colega realmente trascendente y no reciben atención. Aquí le hacemos atención a Teodoro, a Meadoro González de León, por ejemplo, ¿no? Pero que es mucho mejor arquitecto desde mi humilde concepto, Abraham Sabludowski, ¿no? Ya no digamos Villagrán o Pani o Obregón Santa Silvia, quien ustedes quieran. Nosotros de verdad tenemos una estirpe en la disciplina, pero como si se hubiera acabado. Ustedes ven al primer Legorreta y al primer Sordo Madaleno y son verdaderamente grandiosos arquitectos, ¿eh? Van desaprendiendo la disciplina en aras de la especulación financiera del ejercicio de su profesión, lo cual es tristísimo, porque cuando uno ve los primeros 20 años de lo que hicieron, son cosas muy, muy, muy relevantes, ¿no? Cuando nosotros vemos qué hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social en la época de Ruiz Cortines, cuyo titular era ni más ni menos que Antonio Ortiz Mena, quien después va a ser secretario de Hacienda con López Mateos y con Díaz Ordaz. Ortiz Mena no es economista, Ortiz Mena no es arquitecto, Ortiz Mena no es médico, es un abogado inteligente, rodeado de expertos con los que no discute, a los que direcciona y hace el programa de construcción de vivienda en renta, de deportivos, de centros de atención social para el Seguro Social, que jamás nadie hizo, ni en la época de Trujillo. Lo hizo Ortiz Mena, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos de dónde ver. Hay una serie de unidades habitacionales a fines de los 40 y a lo largo de los 50 que son fantásticas. Todavía en los 60 la Villa Olímpica es un dignísimo ejemplo de arquitectura social, como lo fue el caso de Tlatelolco. Pero todo esto es hasta 1970. Después vamos reduciendo los espacios hasta que llegamos a las vaciladas de ese intemperante sujeto llamado Fox, que decía que no, pues que con 18 metros ahí en Yucatán, pues está toda madre, un poquito de bajareque, piso de tela pisonada con una lechada de cemento, no necesitan más, eso es fresco, etcétera. Bueno, entonces deberíamos de ponerlo a vivir allí un par de meses a ver si realmente ese es el paraíso terrenal, ¿no? Entonces, yo insisto, hay una dimensión humana que tiene que ver con los destinatarios, con los derechohabientes, con los beneficiarios de los programas. Si no hablamos con ellos, no funciona. Si nosotros no marcamos las diferencias étnicas, culturales, climáticas, en el diseño arquitectónico, estamos perdidos. Vamos a seguir construyendo unidades fantasmas que nadie quiere habitar. Yo les comento, a mí en un acto de desesperación, cuando Manuel Camacho Solís era jefe de gobierno del Distrito Federal y que yo era bastante joven, yo había regresado de Italia, había pasado una temporada de 4 años allá, y yo un poco sin tener mucha idea de este hombre, que además nunca me gustó, él quería ser, como todo mexicano, quería ser presidente de la República, y estaba siendo masacrado socialmente con el tema del comercio en vía pública.
Lo estaban matando, que no tienen ustedes una idea. Entonces yo llego y entonces a mí me mandan llamar y me piden que haga una propuesta, ¿no? Porque yo había empezado a hacer ya cosas de mercados en condominio con dinero privado de los comerciantes de vía pública en la delegación Venustiano Carranza, Ya. en el perímetro B del centro histórico y demás. Y entonces, pues no tenían mucho que hacer, entonces yo llego y yo pensé que pues era yo el primer inútil que estaba siendo convocado para hacer una propuesta. No, ya habían escuchado a 4 o 5 más y no les había gustado. Entonces me lo hicieron a mí, yo dije, bueno, aquí lo que no estamos son inspectores, porque esos solo roban y no, no nos van a dejar trabajar. Es otro Claro. modelo. El Ajá. hecho es que yo hice un modelo diferente, incluso en los financiamientos, ni un peso hubo en la construcción de esto de la ciudad. Son créditos puente que dio Nafinsa y que dio Banpeco, que Ujú. todavía existía, a partir de metodologías muy estrictas para obtener los financiamientos y cobrándoselo a los ambulantes, o sea, convirtiéndolos en sujetos de crédito. Y sentándose con ellos, imagínense, para que dejaran las calles y que se sentaran a codiseñar su espacio comercial, porque uno no los puede tratar como basura que no tienen la menor idea de lo que hacen, pues si son los que se están ganando la vida comercialmente, ofreciendo bienes y servicios al viento. Bueno, Ujú. a mí me tocó construir una serie de mercados y digamos relocalicé 17,853 comerciantes de vía pública en el centro histórico de la ciudad. No quedó uno, ¿no? Quedaron con un patrimonio. Yo quiero decir, los mercados que yo diseñé, porque hubo un par de mercados que yo no tuve que ver, todos funcionan a la fecha. Pero ¿qué ocurre? La autoridad es venal y banal. Ujú. Entonces, la autoridad no hace su trabajo, la autoridad vende su trabajo. Entonces, hoy está otra vez lleno, como siempre, de comercio en vía pública la ciudad. No hay ningún programa de cómo transformamos a estos sujetos en pequeños empresarios, en pymes y demás. No hay nada, ¿no? Y ahí los tienen a la buena de Dios y a nadie le importa. Entonces, sí se puede trabajar, se necesita disciplina, se necesita, obviamente, talento, se necesita carácter, pero sobre todo se necesita honorabilidad. Sí. Si no hay honorabilidad, está por demás que haya genios que quieran aportar nuevas formas de intervenir el espacio y de hacer arquitectura y de satisfacer necesidades de la gente. Necesitamos hacer realmente una revolución educativa y cultural muy profunda y muy seria, ¿no? Cuando yo te oigo a ti, con eso termino, y lo que tú entiendes por arquitectura, lo que pretendes hacer, y la idea también de participar y modificar al gremio desde sus cámaras o espacios de representación, pues me pongo simplemente a pensar qué tiene que ver esta visión social comprometida con las mayorías, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la visión de mi amigo José Luis Cortés Delgado cuando estuvo en el Colegio de Arquitectos o que hoy preside la Sociedad de Arquitectos del Mundo, no sé qué pendejada? Yo lo conozco perfectamente bien desde hace muchos años y socialmente es mi amigo, pero yo nada más de pensar, ¿no? Que un tipo de ese perfil tiene en sus manos el direccionamiento de temas y líneas de investigación del espacio, la atención de las comunidades y demás, ya no en México, en el planeta. Bueno, pues me pongo a llorar. ¿Qué hemos hecho? O sea, ¿cómo hemos abdicado de nuestros compromisos? O sea, ¿cómo no tenemos un mínimo de, de solidaridad con el espacio, con el patrimonio, con todo, ¿no? Con las personas, ¿no? En fin, Así este, es, así es, así es, doctor. Bueno, vayamos cerrando. ¿Con qué concluimos, Loan? Ay, pues me quedo pensando de veras, digo, cada vez que tenemos un podcast, todo lo que debe saber el arquitecto es infinito, la verdad. De todo hay que aprender, no un poco, hay que aprenderle mucho para poder desempeñar correctamente nuestra labor. Sí, bueno, pues yo creo que me quedo con mucha información que decir, pero voy a tratar de ser breve.
A mí me pasó también ahorita que platicaban de que debe haber pues nuevas técnicas también de construcción, así rapidito. Me tocó un caso donde estaba yo realizando una licencia de construcción para unas personas de Corea. Y resulta que no la estaban autorizando en la dependencia correspondiente porque decían es que es un condominio, no es una casa habitación, no es un condominio. Resulta que no la quisieron autorizar porque lo estaban considerando como que si fueran departamentos y no, la manera en la que ellos viven es, bueno, toda la familia y pues, toda la familia tiene una cochera de, no sé, 2 cocheras para 16 personas. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a usar menor, o sea, pocos vehículos, ¿no? Entonces, pues no, el municipio no lo quiso autorizar y digo, es complicado porque a veces, aunque nosotros tenemos la apertura, si no existen las leyes, si no existe la norma que rija, o que tengamos, o que ellos tengan la visibilidad de que no solamente somos nosotros, sino también las personas que lleguen, pues cómo le hacemos nosotros también. Y también en ese caso, pues hubo racismo porque por parte del fraccionamiento también no quisieron autorizarle porque pues eran como que, pues eran coreanos, eran foráneos. Y digo, sí fue una situación muy complicada, digo, porque pues tienen también total derecho a la vivienda, ¿no? Y mucho más, pero todos tienen derecho a la vivienda, pero pues ellos también estaban legalmente y es complicado, o sea, digo, creo que se traban en muchos aspectos. Y también estaba como que analizando cómo pudiera ser autorizado el tema de las viviendas que son vagones, que son ecológicos, ¿verdad? O sea, ¿hay normativa para eso? ¿Cómo le hacemos? O sea, y eso es lo que se está dando mucho. Yo creo que desde el año pasado, antepasado, ya se empezó a ver un poquito más eso de que las cabañas, por ejemplo, las cafeterías que ponen con vagones, casa habitación, entonces sí es un tema muy, muy complicado que sí hay que tener mucha apertura y criterio y visualización a futuro de cómo se va a normar eso, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que también, bueno, ya para cerrar, aparte de estos temas, eh, pues hay que ser muy respetuosos, hay que ser, tener mucho los valores de igualdad, porque pues hay que ayudar al de al lado, siempre, sea igual que nosotros en nivel socioeconómico, raza, idioma, pues digo, todos somos exactamente iguales, entonces hay que ayudar ahí. Me decía mi esposo, es que tienes buen corazón, y digo, no, es que no es de corazón, no es que tengas una bonita alma, no es de corazón, es que debes de ser respetuoso y tener mucha igualdad y ayudar al de lado, sea quien sea, o sea, no de alguien que venga de afuera. Y mucho más, bueno, a mí, mi mamá es de El Salvador. Ella en un momento vino por el tema ahí de la guerrilla y por temas ahí de la delincuencia. Entonces, pues todo va cambiando. Yo me pongo a pensar, digo, yo creo que en unos años ya cuando tenga nietos, yo creo que quizás mis nietos tienen una mezcla entre hindús, digo, más todo lo que traigo ahí de genética, digo, pues sí, es una mezcla y pues básicamente la arquitectura es como que un rastro de todo lo que ha pasado a través de la historia. Entonces nosotros también tenemos que pues ir cambiando conforme va cambiando la población, ¿verdad? Y eso es con lo que yo decía. Arquitecto Antonio Enríquez. ¿Con qué Bien, concluimos, arquitecto? pues como que nos deja el doctor mucha tarea con esto de decir que debe haber un estudio ordenado y profundo de todos esos datos que nos permitieran formar un escenario de lo que son las migraciones al interior de nuestro país, porque eso no lo alcanzamos a tocar mucho, pero finalmente hoy en día nuestros jóvenes se gradúan en la escuela técnica o se gradúan en la universidad y están unos meses en una ciudad, se mueven otros meses a otra y van con su computadora, que es su oficina, para todas partes. Y eso es parte de un fenómeno que lo podríamos ir viendo en diferentes grupos, pero creo que esas migraciones al interior requieren también de una lectura cuidadosa con mucha información. Y por el otro lado, pues las migraciones que tienen que ver con el exterior, con la relación internacional en los dos ejes para donde nos queramos mover. Mucha tarea nos han dejado.
Mucha tarea y también que ya la edad de la población va en demasía y se van moviendo por las cuestiones de salud, entonces se van cambiando a nivel del mar en algunas ocasiones o donde hay otros tipos de atenciones, entonces sí tenemos que estar pensando mucho en esta movilidad, en esta multiculturalidad. Doctor, ¿con qué concluimos? Bueno, yo lo que concluiría es que me parece que el tema de las migraciones, sean interiores o foráneas, nos impone visiones colectivas, visiones del compartir. Y la arquitectura tendría que ser un bien que se oferta, que se convida por igual a quienes sean potencialmente necesitados de ella. No pueden ser ejemplos privativos. Y tenemos que tener estas diferencias de atención con cada comunidad, con cada grupo. No podemos hacer albergues donde no haya diferencias entre casados, solteros, adultos, menores, LJTBX 4800, las 27,000 preferencias que hoy tenemos, pues no es hacer un melting pot, no es hacer un caldero y ahí metemos todo. O sea, tenemos que tratar a las personas con dignidad. Tenemos que atender en términos de salud, educación a los pequeños. Tenemos que atender a los viejos, como dices. Necesitamos desde cosas muy simples. Yo no te sabría decir si todos y cada uno de los migrantes procedentes de Haití están acostumbrados o están gozosos de dormir en una cama o en una colchoneta. A lo mejor están más hermanados con los yucatecos y los campechanos y quieren dormir Hamaca. en una hamaca. Entonces, ese es un tema cultural elemental, ni siquiera eso nos preguntamos. Entonces, creo que lo que corresponde son, digamos, propuestas públicas de uso transitorio y destinadas a grupos colectivos no privatizables, pero que tengan espacios de intimidad y que tengan reconocimiento a sus peculiaridades de edad, de preferencia, de educación, de lo que ustedes gusten y manden. Les pongo un ejemplo. Hay una zona en el norte de España donde coincide una parte de Castilla, una parte de Asturias y sobre todo de Cantabria. Y esa zona es la zona, digamos, es un pañuelo complejísimo en términos orográficos. Ahí es donde están los picos españoles más altos. Y eso se conoce como el Val de Paz. Cuando yo era niño en los 60s, esa zona quedaba absolutamente incomunicada hasta por 6 meses, con 3 metros de nieve. De modo tal que todo el trabajo del pastoreo, si ustedes recuerdan, casi todas las queserías, cremerías y la repostería española se llama pasiega, porque viene del Val de Paz, porque ahí hay vacas endémicas y hay un montón de cosas. Ahí ningún pastor es dueño de sus instalaciones. O sea, está regado en esta geografía tan exótica una serie de estaciones para vivir y sobrevivir en distintas estaciones de estos inviernos feroces, donde van circulando. Son de todos y de nadie, son comunitarios, pero esto es así desde el siglo XI. Entonces son pequeñas casas solariegas que todos cuidan, que todos utilizan, y ese es el funcionamiento de esa industria que es riquísima. O sea, no son campesinos pobres, ¿no? Y lo mismo pasa con las grandes pesquerías del Cantábrico y de Galicia, ¿no? No existen grandes firmas, se confederan productores, se confederan, tienen sus enlatadoras, tienen sus marcas para juntos 700 productores de anchovetas acometer el mercado internacional. Lo mismo pasa en Italia. Entonces nosotros tenemos que trabajar más esas escalas también de las medianas, las pequeñas industrias,
de los procesos mínimos y básicos de transformación. O sea, no solamente, como le hacen en Chihuahua a propósito de Ciudad Cuauhtémoc, no solamente ahí tienen, por ejemplo, el dueño de la Costeñita tiene 3.200.000 árboles de manzana. Los tapa todos en el invierno, les quema gas natural para que no se hielen. Y no solamente vende la manzana y exporta cuando somos deficitarios productores de manzana para el mercado nacional, pero él exporta a Francia, a Japón y a los propios Estados Unidos. Pero hacen jugos, pero hacen deshidratación de esto, pero hacen purés, pero hacen 200.000 cosas. Bueno, necesitamos hacer eso. Así como él emplea en las temporadas de pizca hasta 15.000 rarámuris, que les tiene, no voy a decir que son el no va más, pero son dignos, tienen maestros en rarámuri, tienen médicos en rarámuri, tienen espacios dignos, etcétera, tienen todo. Nuestros amigos los rarámuris, nomás muchos de ellos quieren trabajar 3 días porque con eso tienen, bueno, trabajan 3 días. El que quiere trabajar 5 días, trabaja 5 días, etcétera. Entonces tenemos que aprender a que el diseño arquitectónico se pliegue un poco más a sus destinatarios. El problema de estas migraciones es que son destinatarios transitorios. Entonces un día nos pueden llegar de Haití y otro día nos pueden llegar de El Salvador y otro día nos pueden llegar de no sé dónde. Entonces tenemos que tener la inteligencia de que, como decía de los conjuntos musicales de las bodas, que la arquitectura sea versátil, ¿no? Para que la podamos utilizar, mormones y católicos y protestantes y hijos de la Santa Muerte y verdes, blancos y colorados. O sea, todos somos hijos, pues yo no sé si de Dios, que no soy creyente, pero todos somos la misma vaina. Entonces tenemos que tener una visión mucho más flexible y mucho más amorosa de lo que somos, menos, digamos, prejuiciosa, delictiva, racista, sexista y demás, ¿no? Entonces sí creo que es un reto brutal el de la arquitectura. Nos podemos dar el lujo de tener unos contadores públicos que sean unos imbéciles. El lujo de tener unos arquitectos que sean ignorantes, no nos lo podemos seguir dando. Va en contra de nuestra sobrevivencia, de nuestra calidad de vida, de nuestra interacción social. Entonces sí tenemos que tomarlo así. Ustedes están sembrando una semilla con este tipo de diálogos constructivos, no solo porque son gente brillante, sino porque van generando corrientes de opinión y se van haciendo sentir. Entonces, bueno, yo los felicito muchísimo y me congratulo de que me hayan invitado a medio predicar en este espacio de diálogo. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro, doctor, de veras. Disfrutamos mucho la plática, de verdad. Sí. Mucha tarea también por hacer. Muy Exacto. agradecido. Les agradezco mucho a todos y bueno, tenemos mucho que pensar y ver también que hay que hacer cosas mucho mejores porque la arquitectura es importante para una mejor calidad de vida. Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook para recibir las notificaciones, ya que estamos subiendo videos y también ya estamos en Spotify y iVoox. Escúchenos, siempre vamos con ustedes. Esto fue @arquitectos online, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos los temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, acompañados por nuestros excelentes invitados, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. 3 generaciones. Una misma profesión. Un solo objetivo. @arquitectos online. Gracias a ti, este espacio ha analizado, debatido, opinado e interactuado sobre la importancia del arquitecto y la arquitectura para una mejor calidad de vida.
Sumemos más voces. Sigamos trabajando por la comunidad. @Arquitectos Online. iBooks, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify.